siempre cuando preparo algún tipo de presentación o algún tipo de experiencia, quiero que sea práctica y que salgan cosas, ¿no? que hierva vuestra cabeza. Siempre me preocupa decir, hemos hecho el esfuerzo para estar aquí, oye, que salgamos con alguna cosa que la vamos a aprovechar. Así que le cambié el nombre porque de gamificación se habla mucho y voy a desmontar algunos mitos. Y se va a llamar 5 nos y un sí sobre gamificación. Voy a explicar 5 cosas que no son. ¿Y sabéis por qué? Porque he dado muchas formaciones de creatividad y sobre todo cuando trabajas creatividad o trabajas cómo trabajar con equipos, te das cuenta que la gente empieza a saber cómo trabajar cuando ve cómo no se tiene que trabajar. Dices, vale, pues ahora que sabes lo que hay que hacer, haz al revés, ya está. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero además os confieso que tengo un reto personal, os decía antes. Es decir, quiero que salgamos de aquí con alguna cosa que digamos, esto ha valido la pena. Así que me he puesto 3 retos. ¿Sí? El primer reto, y quiero ver si lo cumplimos. El primer reto os lo voy a confesar ahora mismo. Quiero que apuntéis alguna cosa que yo vaya hablando y dices, esto me ha parecido interesante. No ahora, ¿eh? Si yo voy hablando y dices, esto me parece interesante. Cuando alguien apunte algo, dice en voz alta, ¡dumpa, dumpa! Cuando tengamos 5 dumpa, dumpas, desbloqueamos el segundo. ¿Sí? Pero yo el de segundo y el tercero no os lo voy a decir. Están aquí guardados. Todavía tiene el segundo. Perfecto. Y todavía tiene el tercero. ¿Sí? Vale. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces cuando hacemos una presentación nos acaba pasando alguna cosa y es que pensamos más en lo que queremos decir que en lo que acaba siendo útil para las personas que hay delante. Algún tipo de dinámica tan simple como esta me puede servir para evidenciar qué es lo que está pasando por vuestros cerebros si simplemente hay algún momento que hay alguna cosa que dices, wow, esto ha valido la pena. Esto que he dicho me lo apunto porque me parece interesante. ¿Sí? Con lo cual, sin miedo, cuando apuntes alguna cosa, dumpa, dumpa en voz alta. Esto es un poco como aquel programa de tele que apretar el botón, pues voy a tener un poco esta presión. Voy a empezar, venga. La primera cosa cuando hablamos de gamificación, y es, siempre nos imaginamos que la gamificación, y cuando vemos definiciones clásicas, la gamificación nos dicen que es aplicar mecánicas de juego a entornos que no son juegos. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es, vale, pues lo que hacemos es ponemos puntos, ponemos rankings, damos medallas a las cosas que hacemos normalmente. Pues el primer no se trata de esto. La gamificación no va de, perdón, que creo que tiro hacia atrás, ¿verdad? No va de aplicar mecánicas. No va de esto. Va de una cosa totalmente diferente. La gamificación va de crear experiencias interesantes de aprendizaje. Cuando nosotros pensamos en clave de gamificación y pensamos cómo tiene que ser nuestra aula, nuestra vida del aula, cuando diseñamos lo que pasa dentro de la clase, la idea es, vale, ¿qué va a hacer nuestro alumno? ¿Cómo va a aprender? ¿De qué manera estas cosas que aprende? Una, bien. Uf. ¿Cuántas tenía? 5, Dios, tengo que decir muchas cosas. Vale, una. Ponerlos a ellos en el centro. Y cuando tú decides que gamificar es crear experiencias interesantes usando mecánicas de juego, el punto de partida es, de acuerdo, ¿qué aprende mi alumno? ¿Cómo tiene que aprender? ¿Y cómo quiero que este aprendizaje sea lo que vale la pena? Mirar, cuando hablamos de juego, cuando hablamos de experiencia de juego, hay muchas definiciones. Hay definiciones súper teóricas, definiciones muy complicadas o definiciones muy simples que nos resultan muy útiles. Y esta es una que me gusta mucho. Es, dame un objetivo claro. Es decir, yo, alumno, sé lo que tengo que hacer. Sé dónde vamos. Cuando habéis jugado alguna cosa, la primera pregunta es, bueno, ¿y quién gana? ¿No? Pues en una clase, en una experiencia, dices, vale, ¿qué hay que hacer? El juego va de esto. Perfecto. La segunda, una forma ágil de conseguirlo. ¿De qué manera vamos a hacer que nuestros alumnos consigan esto que nosotros nos hemos propuesto de una manera que les resulte ágil, que no quiere decir que sea fácil? Esa es la típica cuestión, de decir, me pones un reto, luego yo me lo llevo, me lo estoy 3 semanas mirándomelo, corrigiéndolo y te lo devuelvo y nadie se acuerda absolutamente de nada. No, pregunta-respuesta. Es decir, acción-reacción. Cuando hablábamos de Kahoot, cuando hablábamos de Socrative, cuando hablamos de cualquier tipo de herramientas de estas, hay una cosa que parece que es muy interesante, es que me obliga a transformar la manera como aprendo las cosas. ¿Por qué? Porque las cuestiones acaban transformándose en cuestiones visualizables rápidamente.
Y la tercera, un retorno fantástico. Que las cosas que yo haga tengan un buen retorno. Mirar, ayer... No, perdón, este no es de ayer. Os voy a explicar una experiencia de un profesor. Es un profesor de educación primaria, pero sería aplicable a cualquier ámbito. He cogido educación primaria porque me parece que el contenido es tan simple que es aplicable a cualquier otro ámbito. Él lo que hace es transforma todos los contenidos que él está trabajando, mezclando contenidos de muchos tipos diferentes, en este Clan Adventure, que dice una aventura por la prehistoria y la edad antigua. Es un profesor de Olot y lo he cogido por otro motivo, porque es un profesor de aquellos que vio un vídeo, escuchó una conferencia, se pasó 3 meses pensando y lo aplicó. Y como decíamos antes, no aplicó un sistema que duró 15 semanas. No, hizo una cosa corta que duró un mes, que duró una X clases determinadas y vio que le podía funcionar. ¿Por qué? Porque lo estaba usando fácilmente. Venga, 2. ¿Qué hace? Bien. Aquí a la izquierda está en catalán, el profesor es d'Olot y es la versión que yo tengo, pero yo os lo leo porque se parece fácil. Cazador del Paleolítico, recolector del Paleolítico, productor del Neolítico, comerciante egipcio. Es decir, les dice a los alumnos, vuestro objetivo es empezar desde cazador del Paleolítico e ir avanzando hacia el tiempo. Y a medida que vais sumando puntos, vais avanzando hasta llegar al final, que sería ser un emperador romano. ¿Os acordáis que decíamos dame un objetivo claro? Yo como alumno sé lo que tengo que hacer. Ahora, ¿y esto cómo se consigue? Pues sí, hay unos puntos, y unos puntos que son con tareas. Y las tareas dicen, cuando tú hagas esto conseguirás tantos puntos que te servirá para aplicarlo, para avanzar en el tiempo. Simplemente con empezar a hacer esto, te obliga también a, vale, ¿cómo transformo las actividades que hago en el aula para que las cosas que sean normalmente trabajables de alguna manera me sirvan para que los alumnos vean la puntuación que van obteniendo? Y esto obliga a la transformación, a la modificación de la manera como estamos trabajando. Pero además, él ha elaborado otra cosa que me parece muy interesante, y es, da unas cartas. Da unas cartas. ¿Habéis jugado a Magic alguna vez? ¿Sabéis lo que es? Cartas de Magic. Sí, allí. Lo habéis intentado, es complicado, pero bueno. Imaginaros unas cartas, eso es un generador de cartas en Internet y este generador te permite tú personalizar tus propias cartas, con lo cual él hace alguna cosa que para un alumno de primaria es fascinante, pero que nos puede servir para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el de izquierda dice, bueno, cuando yo consigo esta carta y esta carta la consigo habiendo hecho una tarea determinada, esta carta la consigo porque la pido a una persona que creo que está escondida, esta carta la consigo porque sabes que el jueves a la hora del patio va a aparecer un reto nuevo, los alumnos cuando van del patio lo van a intentar resolver en grupos y que cuando lo resuelven pueden coger una carta al azar. Y, por ejemplo, cartas con cosas tan simples como cambio de lugar instantáneo durante un día completo. Esto para un niño de 8 años está fantástico. Pero, por ejemplo, puedes pedir una pista cuando estás haciendo una prueba. Esto para un niño de 8 años es fantástico. Pero, por ejemplo, uno te tira un dado y que te pase alguna cosa aleatoria. Esto para un niño de 8 años es fantástico. Pero cuando hablamos antes, por ejemplo, de algún tipo de contenidos que hemos trabajado en clase y queremos ver si nuestros alumnos han aprendido los contenidos que han trabajado entre ellos o han visionado el vídeo, una opción es tener una serie de cartas donde yo te puedo preguntar alguna cosa del vídeo. Si tú me respondes correctamente, no pasa nada, pero si fallas me das una carta de las tuyas. Con lo cual, una mecánica casi de ágora en el aula, donde la gente, en lugar de utilizar la tecnología, lo que hace es el cara a cara y va formulando preguntas que son interesantes. Estas preguntas pueden tener un tercero que haga de juez. Estas cartas tan simples obligan a los alumnos a analizar los contenidos que saben, preguntar los contenidos e ir avanzando. 4. Uy, nos queda una, En el fondo, y esto es una cosa que cuando hacemos un juego lo hacemos habitualmente, es cómo podemos conseguir preguntas que nos sirvan para que lo que estemos nosotros aprendiendo en el aula o lo que estamos haciendo en el aula realmente resulte significativo. Una pregunta que nos podría servir es, cuando yo diseño una actividad, es ¿qué reto tienen nuestros jugadores / alumnos en nuestro caso? ¿Cuál es el reto que tienen? ¿Saben exactamente lo que tienen que hacer? ¿O entra en aquella sensación de cuando tú empiezas el curso y estás navegando durante todo el curso que no sabes a dónde va hasta que se acaba, porque el único punto final que tienes es que se acabe el trimestre en un día? Pero en los contenidos, ¿sabes los pequeños retos que hay? Y por otra parte, ¿y cuando yo genero un reto? Y esta es una pregunta muy personal, ¿a qué experiencia de juego se parece?
Por ejemplo, cuando antes nos hablaban, ¿no?, de la opción de Kahoot que permite secuenciar cosas. ¿Habéis jugado a Timeline? Timeline es un juego de cartas analógico donde la única cosa de que se trata es de ordenar secuencias temporales de cosas. Es decir, tú compras la baraja de cartas y tienes inventos de la historia. ¿Qué se inventó antes? Pones una carta y es decir, ¿qué se inventó antes? ¿El oso de peluche o la imprenta? Pues seguramente primero fue la imprenta y luego el oso de peluche. Ya tienes dos. Pero luego en una tercera dice, ¿y la cremallera? Ostras, pues yo creo que debe estar entre el oso de peluche y la imprenta. Y cada vez la línea del tiempo se nos complica. A veces, cuando hemos jugado muchas cosas y ponemos la mirada de juego en el momento de crear una clase, nos formulamos preguntas de este tipo. ¿Y esto a qué tipo de juego se parece? Porque si la experiencia de juego es una experiencia positiva, estaremos consiguiendo ese reto que nuestros alumnos vivan experiencias positivas. 5. Gracias. Número 2. Léele. Cuando apuntes a alguna cosa que te parezca útil, grita balambambú. Perdón. El reto se desbloquea con 5 balambambús. ¿De acuerdo? Es decir, ahora no se trata de encontrar una cosa que me parece interesante, sino que me parezca útil. Y la idea es balambambú. Es una palabra fácil de nuestro repertorio de palabras complicadas. ¿Sí? 5 balambambús, desbloquearemos el tercero, que no se ha abierto, ¿verdad? Va, vamos bien. La segunda no es, a pesar de lo que parezca, no es hacer juegos, es tener experiencias de juego, que muchas veces es lo mismo, pero muchas no. Mirar, cuando empecéis a buscar sobre gamificación, porque mi objetivo es que salgáis diciendo quiero saber un poco más, os encontraréis en un mar terrible. ¿Por qué? Porque cada uno dice una cosa diferente. Y sobre todo porque se mezclan muchos conceptos. Cuando ponemos al alumno en el centro, eso se nos clarifica. Queremos conseguir que el alumno tenga una gran experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje parecida a la que tenemos cuando estamos jugando alguna cosa que nos gusta mucho. Pero por si acaso, yo he cogido 3 conceptos que me parecen que van muy en paralelo y que me gusta clarificar. La presentación, abro paréntesis, podéis tocar las fotos que queráis, pero luego también os la colgaré a través de Twitter para que la podáis tener, ningún tipo de problema. Mirad, cuando hablamos de gamificación, recordamos lo que decíamos. Nuestro amigo Moy Deulot lo que hacía era creaba una historia, una narrativa, donde los contenidos de clase, los aprendizajes de clase iban por debajo. Lo que servían los aprendizajes eran para hacer avanzar esta narrativa, para ir desbloqueando diferentes momentos de la historia de la humanidad, pero luego ellos trabajaban los contenidos que tenían que trabajar en su currículum. Con lo cual, el contenido que queremos aprender ya es la excusa para vivir una gran experiencia. Cuando somos capaces de hacer que nuestro contenido no sea un objetivo en sí mismo, abro paréntesis para una cosa para que todos podamos entender algo así. ¿Recordáis cuando teníais 10, 11 años y os hacían aprender las tablas de multiplicar? O 8 o 9, no me acuerdo. ¿Sí? Pues parecía que lo importante de la vida era saberse las tablas. Cuando lo importante de la vida no es saberse las tablas, es utilizar las multiplicaciones para hacer otras cosas, que luego los que estáis haciendo una ingeniería sabéis que eso sirve para alguna cosa. ¿Sí? Pues es exactamente lo mismo. ¿Seremos capaces que estos contenidos que estamos trabajando en el aula, que no sean objetivos en sí mismos, sino que sirvan para alguna otra cosa? Eso apela a la gamificación. Vamos a crear una historia por encima que nos sirva para hacer avanzar contenidos diferentes. Luego tenemos el aprendizaje basado en juegos. Veo que se ha cortado. ¿Qué es? Pues son personas que introducen en el aula directamente un juego. Y aquí el contenido va asociado directamente al tipo de juego que yo he introducido. Y el tercero tenemos los serious games, los juegos serios. Son juegos que el jugador ya sabe exactamente de qué va. Yo hace muchos años diseñé un juego que jugaron 250.000 niños durante 4 años por toda España, que se llama El gran juego del sistema inmunológico. ¿De qué iba? Pues ya está. Tú aprendías cómo funcionaba el sistema inmunológico con un juego de patio. ¿Sí? Y a partir de tener una gran experiencia, acabas aprendiendo un contenido determinado. Y ahora aquí algo. Hola. Vale. Mirad, ahora os voy a explicar una experiencia que presentamos ayer. Durante estos últimos meses hemos estado trabajando con un colectivo de educadores de prisiones. Los colectivos de educadores de prisiones tienen un problema muy concreto y es la baja motivación de sus participantes. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Voy a estar 20 años aquí. ¿Para qué? ¿Sí? Se ponen cuando la cosa ven que se acerca, pero entre medio.
Así que la demanda era cómo podemos crear contenidos motivadores o estrategias motivadoras para que nuestros alumnos vengan, ya no que aprendan, vengan y a partir de aquí pasen más cosas. Si queremos crear contenidos que nos parecen interesantes para que vengan, una de las opciones es, vale, vamos a hacer una experiencia de juego. Y antes decía, lo diré más tarde, pero te ha salido también un momento, crear una liga, un ranking de alguna cosa puede resultar motivador. ¿Por qué? Porque si al final de la liga gano alguna cosa, pues mira todo esto que tengo y me lo he pasado bien. Así que fue la estructura que este colectivo de educadores decidió que para ellos era la más interesante. Yo aquí simplemente los acompañaba. ¿Y qué hicieron? Hicieron una cosa muy simple. Transformaron la necesidad de utilizar las habilidades sociales en el momento de comunicarse como una estrategia para ver exactamente qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar en cada momento. ¿Y cómo lo hicieron? Con un juego de cartas. Salen dos de los prisioneros, les dan una situación y tienen que intentar resolverla utilizando al máximo sus habilidades sociales. El resto de usuarios lo que está haciendo tiene una baraja de cartas de habilidades concretas y a medida que van apareciendo las van poniendo en un marcador como este. Jugador 1, jugador 2. Cuando se han acabado todas las habilidades, analizamos qué ha conseguido cada uno, qué ha hecho cada uno. Y a partir de aquí pasa una cosa muy interesante. Y es, analizamos cómo te has comportado y la próxima vez que salgas tú, que tú ahora has sido juez, como ya sabes más o menos las cartas de qué van, mejorarás poco a poco la experiencia como tú vas haciendo las cosas. ¡Bu! ¡Bu! Es decir, a través de una experiencia de juego nos ponemos en primera persona para hacer alguna cosa. Y somos capaces de avanzar en estos conocimientos poniéndolos en práctica. En el fondo, es responder a esta pregunta. Es cómo puedo conseguir que mis alumnos aprendan mejor y qué dificulta su aprendizaje. En mi caso, en el caso de la presión del Puig, era que vengan. Y la segunda, ¿qué dificulta su aprendizaje? La dificultad de ver exactamente cómo aplicar los contenidos en un momento determinado. Pues vamos a crear situaciones donde este momento sea útil. Es decir, vamos a crear una narrativa que nos va a hacer que el contenido ya no es el objetivo, es el recurso para avanzar, para conseguir una puntuación determinada. Tercero, y aquí es, sé que hablamos de tecnología, pues gamificación no es utilizar tecnología. Y no quiere decir no utilizar tecnología. Y los ejemplos que he puesto son atecnológicos a propósito. Porque la gamificación va de ideas, la gamificación va de personas, la gamificación va de aprendizajes. Y una vez he acabado de preguntarme, cuando hacemos cualquier taller de generar actividades gamificadas, la primera pregunta, que es pregunta de perogrullo, es ¿qué quiero conseguir? Y una vez sé qué quiero conseguir, al final de todo el proceso diré, ¿hace falta una tecnología para esto? ¿Hay una tecnología que me aporte valor a lo que estoy haciendo? ¿Hay una tecnología que me sirva para conseguir esto? Mis alumnos del grado universitario, antes lo comentábamos, son alumnos de videojuegos, son alumnos que vienen a desarrollar, están estudiando una ingeniería, alumnos de primero, quieren desarrollar juegos. Y el primer día les digo, por favor, cerrar los ordenadores y coger papel y lápiz. Y ríen. No, que es verdad. Coger papel y lápiz, porque vamos a empezar a diseñar juegos. Y diseñar juegos no va de código. Diseñar juegos va de experiencias determinadas. Y durante 14 semanas, bambú. Vale. Y otra bala en bambú. 3, vamos, estamos a punto de desbloquearlo. Va de experiencias determinadas. Con lo cual, durante 14 semanas, mis alumnos se pasan cada sesión desarrollando un juego. Durante 3 horas. Tienen 3 horas para desarrollar un juego. Evidentemente, han trabajado previamente los contenidos porque en clase no explicamos contenidos. Los contenidos los han trabajado en una clase inversa, de manera que trabajamos en el aula y trabajamos a ver qué funciona y qué no funciona. Y la cuarta hora, todo el mundo juega lo de todos. ¿Aquí necesito tecnología? De momento no. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando necesito a la tecnología para alguna cosa. Por ejemplo, como todo el mundo vota los juegos de los otros, como pasará en el mercado, tú jugarás alguna cosa, irás a Metacritic y le darás una puntuación.
O tú jugarás un juego de mesa, tiras a Board Game Geek y le darás una puntuación. Pues exactamente lo mismo de eso. Yo sabré si soy un buen desarrollador de juegos si a mi público le gusta. Si al público no le gusta, me acuerdo de un alumno de hace 2 años que me viene a mediados de noviembre y me dice, tengo un problema. A la gente no le gustan los juegos que hago. Pues sí, tienes un problema. Es un problema. ¿Qué podemos hacer? Él mismo se encontró la solución. Quizá yo no soy un buen diseñador de juegos. Soy un buen miembro de un equipo. Y lo que hizo fue, como todos los juegos los desarrollan en equipo, buscar cuáles eran los buenos diseñadores de juegos y él hacer de productor. Es un excelente productor. Es una persona que organiza, que ordena, que funciona y que acompaña, que crea esas condiciones para que el diseñador de juegos pueda trabajar con tranquilidad. El día que descubren esto, dices, lo has descubierto en primero, te has ganado 3 años de tu vida. Porque los próximos 3 ya sabes hacia dónde quieres encarrilarte. Breakout Edu es una experiencia que la podemos hacer lo más tecnológica que queramos o lo más rudimentaria que queramos. Simplemente es una cosa muy simple, es una caja cerrada con una serie de candados. Los candados se abren con una serie de combinaciones y las combinaciones son el resultado de una serie de actividades. Los alumnos tienen un tiempo determinado. Pueden entrar en grupos de, por ejemplo, 6, 7, 8 alumnos. Durante 10 minutos tienen el tiempo para intentar resolver el máximo de retos, enigmas. Evidentemente, si lo hacemos en general sin enigmas, si lo hacemos dentro de un aula, son retos con solución numérica. Luego ya veremos cómo se arregla esto. Retos con solución numérica relacionados con contenidos que hemos trabajado en clase. Es una manera simple de evaluar 4 contenidos muy básicos. Pero sobre todo pasa una cosa muy interesante. Y es, entramos el grupo, pasan los 10 minutos y no lo hemos abierto. ¿Y qué hacemos? Salimos y decimos, ¿qué no ha funcionado? ¿Cómo nos hemos organizado? ¿Qué organizaciones hemos hecho mal para no poder conseguir resolver, abrir la caja como otra gente lo está haciendo? Y esto lo tienen los juegos. Yo que soy muy malo, y soy muy malo, con cualquier juego de habilidad soy muy malo. Con lo cual me fascina porque cuando consigo superar un nivel me parece fantástico. Pero cuando no lo supero, ¿qué hago? Lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir hasta que me salga. ¿Por qué? Porque el grado de motivación es muy interesante. Pues si nuestros alumnos, cuando están haciendo un breakout edu, salen, se reorganizan, repiensan las actividades, cómo han trabajado, de qué manera han trabajado, cómo han funcionado, vuelven a entrar, intentan abrirlo, wow, bingo. Pero ¿sabéis qué es interesante? Que dentro de la caja hay un montón de cartas de este estilo. Y estas cartas no hablan de nada más de qué experiencias de equipo han sido las más interesantes para conseguir que el equipo abra la caja. ¿4? ¿5? ¿Es aquí la quinta? Te toca, Enrique. Cuando apuntes una idea que quieres llevar a cabo, grita yeah. El reto se desbloquea con 5 yeahs. No lo dice para decir yeah. Sí, un poco con la mano así, ¿eh? Es decir, ahora ya no se trata de cosas, es decir, ala, esto lo podría probar yo en clase. Y no tiene título retroactivo. Si alguna cosa que ha salido ya está, pues mira, ese es mi reto. Y en el fondo, cuando hablamos de tecnología y hablamos de gamificación, la pregunta sería, ¿qué me aporta la tecnología? ¿Hay algo de tecnología que pueda sacar? Porque al final, la tecnología lo que nos tiene que dar es valor. Valor a las cosas que hagamos. Porque cuando hablamos de gamificación, lo vuelvo a repetir, el centro es el alumno y su manera de aprender. Y si conseguimos que el alumno esté aprendiendo, es fantástico. Si necesitamos una tecnología, no pongamos 30, pongamos la que necesitan, exactamente la que necesitan. Y muchas veces cuando hemos hecho un gran despliegue tecnológico, cuando te sientas en el silencio de tu corazón, dices, quizá esto y esto sobra. Y quizá nos podemos centrar en las cosas que realmente son importantes. A pesar de que lo he dicho, gamificar no es dar puntos y medallas. Los puedes usar, pero no es esto. Os diré más. Yo sé que he hecho una buena gamificación cuando no es necesario dar ningún punto ni ninguna medalla. Os explicaré, ahora tiraré hacia atrás, Os explicaré esta experiencia. Esta experiencia es una experiencia formativa para una farmacéutica que tiene un equipo de ventas que se incorpora habitualmente a la vida de la farmacéutica. ¿Y qué les hacen habitualmente? Les hacen
como una semana de 6 horas al día de adoctrinamiento máximo. Yo estuve en una de estas clases y pensé, yo llego a estar aquí y ya no trabajo, pero no aguanto, es imposible. Por ejemplo, una sesión era la historia de la compañía. Wow, 3 horitas de historia de la compañía. La demanda era, ¿podemos convertir esto en una experiencia de juego? ¿Podemos convertir cómo utilizar la tecnología que tenemos al uso para el equipo de ventas como una experiencia de juego? ¿Podemos hacer que descubran qué tienen que utilizar en cada momento o qué pasos tienen que seguir como una experiencia de juego? Y lo que hicimos fue crear microjuegos muy simples para dar respuesta a cada una de las preguntas. La fácil sería la historia de la compañía. La historia de la compañía más todas esas cosas complicadas alrededor de la historia de la compañía. ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cuántas no sé qué? Esto es algo que yo te lo puedo explicar y tú ya no escuchas, o tú puedes intentar conseguir. Y hicimos la pregunta que os decía antes, ¿y esto qué juego se parece? A un juego de memoria. En un juego de memoria, yo memorizo lo que tengo y memorizo lo que tienes tú y te voy a robar las cartas, intentando recordar lo que tienes. Con lo cual transformamos la experiencia de, en lugar de ser una sesión de 3 horas de explicarte algo, en una sesión de 3 horas de jugar a robarse cartas de manera desmesurada. Al final, la partida duraba menos que 3 horas, los aprendizajes eran mucho más grandes y nosotros al inicio, como somos un poco así, dijimos, y desbloquearán unos puntos que al final... ¿Sabéis cómo supimos que lo hacíamos bien? Porque los puntos no servían para nada. La experiencia era tan gratificante que no servía absolutamente para nada. Deberíais ver un equipo de 10 personas de ventas incorporadas en una empresa inmediatamente, cómo se peleaban para intentar secuenciar los procesos exactos para hacer un pedido determinado utilizando las herramientas adecuadas en 3 tecnologías diferentes. Bingo. Es decir, no va de dar puntos, no va de dar medallas. Son útiles, pero es un recurso que tenemos allá al final. Lo importante es que nuestros alumnos tengan grandes experiencias y grandes experiencias de juego. Y para esto, yo siempre me quiero referir, me quedan 2 minutos según mi reloj, pero quizá me va a ser uno más, me quiero referir a este libro, porque me parece muy básico para empezar a hablar de motivación. Es la sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Esto se basa él no lo dice, pero está basado en un paper unos años anterior que añade una nueva capa que me parece interesante. ¿Qué es lo que nos hace que nosotros estemos motivados para hacer una acción? Sin que nos den puntos, sino que nos den medallas. Es decir, con una motivación intrínseca. Una cosa muy simple. La primera, que las acciones que yo hagan tengan sentido. Y aquí siempre pongo el ejemplo que me pasó. Recuerdo, 7º de primaria, algoritmo de las raíces cuadradas. Y el alumno que había repetido 2 veces levanta la mano y dice, ¿y esto para qué sirve? Y el profesor le contesta, y ya lo verás más adelante. No os diré que no lo vi, pero me costó entenderlo. Cuando Moy transforma todos sus contenidos en un paso a lo largo del tiempo, lo que hace es dar sentido a los contenidos. Las cosas las hago porque tienen un sentido determinado. Cuando creo una narrativa, las cosas tienen un sentido determinado. La segunda cosa que nos enseñan los juegos, y es que me tengo que sentir capaz. Ha de haber una curva de aprendizaje. Cuando antes hablábamos de la personalización del aprendizaje utilizando Moodle, acaba siendo esto. Tiene que haber una curva de manera que qué es lo que aprendo primero, qué es lo que aprendo después, qué es lo que aprendo posteriormente y cada vez sea un poco más difícil. ¿Somos capaces de secuenciar los aprendizajes de manera que todo el mundo se ponga donde vea y a partir de aquí estire? La tercera, libertad de movimientos. Un buen juego es aquel que te permite opciones. Hay un videojuego, Virginia se llama, que yo no entendí la parte de vídeo, pero no entendí la parte de juego. Porque solo podía hacer lo que el señor diseñador quería que yo hiciera. Entonces, si no tengo libertad, yo quiero equivocarme, yo quiero ser el tío que se va al extremo a ver si se puede continuar andando, y no se puede. Y por último, nos motivan las cosas que nos dan un componente relacional. Y aquí viene la gran pregunta, y es cuando yo estoy diseñando una actividad para el aula, ¿cómo puedo conseguir
que estos elementos se incorporen en la vida del aula, se incorpore el sentido, se incorpore la libertad, es decir, que pueda escoger lo que quiera aprender al ritmo que yo quiera aprenderlo, que las cosas tengan sentido y el aprendizaje tenga un sentido en un universo determinado, que las cosas estén secuenciadas de manera que no me parece ni demasiado fácil ni demasiado difícil y que tenga un componente en ciertos momentos el componente relacional, el componente aprender conjuntamente o formularnos preguntas conjuntas. ¿Cómo puedo aplicar yo esto en la vida del aula? Otra de las experiencias que explicamos ayer, y estoy ya fuera de tiempo, con lo cual, mira, como la imagen ha saltado, vale, tiro. Por último, no es hacer lo mismo que hacemos, pero poniéndolo otra manera de hacer. La gamificación nos tiene que servir para replantearnos cada uno de los aprendizajes que están haciendo nuestros alumnos en el aula, para preguntarnos qué sentido tiene cada una de las acciones que están haciendo y qué les aporta, y darse cuenta que las cosas que están haciendo les pueden servir para algo. Ayer, uno de los grupos lo que hizo fue crear una estructura de viaje en una isla, que era como un Lost en 4 sesiones. De nuevo, para alumnos que son de una prisión. De manera que el primer día aterrizas de manera terrible a la isla, pero aterrizas, te estrellas terriblemente y decides, haces acciones que te sirven para acercarte, quedarte cerca o lejos del avión cuando vaya a explotar. Cuando más lejos estés, más elementos tendrás para explorar la isla. La segunda, empezarás a explorar la isla atravesando el bosque. La tercera, subiendo. Y la cuarta es, cuando venga el barco, que esté preparado para que me vengan a rescatar. Estas 4 cosas con una narrativa, con un sentimiento lineal, de manera que yo haga que venga al día siguiente porque me estás explicando alguna cosa y quiero ver cómo acaba, todo era cooperativo. ¿Qué pasó? Que lo que tuvimos que transformar es, vale, ¿cómo transformamos todos los aprendizajes que vosotros estáis haciendo actualmente en la cárcel de Quatre Camins para que sea realmente un aprendizaje cooperativo? Si la gamificación no nos sirve para replantear la manera como estamos aprendiendo, cómo estamos haciendo trabajar a nuestros alumnos, no nos está sirviendo. Estamos haciendo solo una capa de alguna otra cosa. Ya. 1. Así que hay que preguntarse, lo que estoy haciendo, ¿qué hay de nuevo en mi propuesta? ¿Qué elementos hay que son diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora? Y sí, eran 5 nos y un sí. Y el sí es, gamificar es responder a una pregunta. Responder a una pregunta es, ¿qué elementos daré a mi alumnado, a mis alumnos, para que cada uno, según su forma de aprender, su forma de relacionarse, encuentre elementos motivadores interesantes? Y aquí, de manera muy simple, voy a apelar a lo básico. Y os hago un test de 30 segundos. De estos 4 juegos los conocéis: Monopoly, Trivial, Pictionary y Cluedo. ¿Sí? Escoger uno al azar. No al azar, no. Uno que os guste más, perdón. Uno al que os digáis, yo me quedaría con este. Si no lo digo, no. ¿Vale? ¿Quién ha escogido el Monopoly? Vale. El Trivial, quedaros con sus caras. Vale. El Pictionary. Vale. El Cluedo. Vale, perfecto. De manera, sin ser científico aquí ahora, pero me parece interesante para ver qué hablamos cuando hablamos de experiencia de juego. No todas las personas jugamos de la misma manera. Si apelamos a una de las primeras taxonomías de clasificación de jugadores, descubrimos que aquellas personas que les encanta jugar al Monopoly, nada, es puro, tranquilos, no hace falta que vayáis al psicoanalista luego, sois personas que sois killers. Son aquellos que os gusta tener 5 hoteles en aquellas calles azules y cuando pasen a arruinar y dejar al dinero a ritmo de usura, Son personas que lo que hacen es actuar contra otras personas. En cambio, los achievers, aquí los que habéis cogido el Trivial, son personas que quieren todos los quesitos, quieren todas las cosas que hay. Son las personas que cuando hacen un videojuego dicen, he descubierto hoy 854 huevos de Pascua, quiero descubrirlos todos. O te enseñan las medallas que han conseguido en alguna cosa. Para estos las medallas, fantásticas. Luego los del Pictionary, nosotros jugamos para estar con los amigos. Son las personas que lo que quieren sobre todo es actuar con otras personas, interactuar con otras personas. Y por último, los que habéis cogido el Cluedo,
Son de aquellos que cuando alquiláis un apartamento en Airbnb, lo primero que hacéis es mirar todos los cajones y ver qué hay. Lo queréis explorar todo y no estáis tranquilos hasta que no sabéis dónde están los cuchillos, cosa que también es inquietante. ¿Y para qué quieres saber dónde están los cuchillos? Son las personas que se mueven por todo el territorio determinado. Cuando tenemos claro que nuestros alumnos son también algo de estas tipologías, ¿qué voy a darle a mis alumnos para que aquellos que quieran actuar contra otros? Rankings. Los que quieran trabajar consiguiendo el máximo de medallas, medallas. Los que quieran socializarse al máximo, trabajo en equipo. Y ya, 3, 2, vamos. Y los que quieran explorar el máximo, que haya un montón de cosas para explorar. Si somos 3, 4, si somos capaces de... para que solo quede una. Si somos capaces de conseguir esto, habremos hecho una experiencia de aprendizaje interesante, motivadora y para todos ellos. 5. Me salto esto, porque quiero quedarme aquí. No os voy a preguntar porque hacéis pinta de raro si os va a gustar el brócoli. Normalmente, ¿no os gusta el brócoli? Vale, ¿a quién no le gusta el brócoli? Al fondo sur, bien. Bien, si no os gusta el brócoli, o vuestros hijos, o vuestros sobrinos, o vuestros nietos, o quien sea, no les gusta el brócoli, yo os aconsejo que no hagáis esto. Cubrirlo de chocolate. No mejora. Lo he probado. Al final, cuando hablamos de gamificación, no se trata de poner una capa por encima del brócoli. Se trata de transformar la experiencia para que sea una gran experiencia de aprendizaje. Pero no solo esto, sino la próxima vez que tengáis que diseñar una actividad para vuestros alumnos y pensáis que vuestros alumnos tienen que ser personas con muchas ganas de aprender de aquello que vaya a la clase, preguntaros si podéis conseguir algún dumpa dumpa, un balam bambú y un yeah. Si lo habéis conseguido, prueba superada. Gracias. Muchas gracias, Oriol. Hemos jugado muy bien contigo. ¿Alguna pregunta, comentario, observación? ¿Está bien? Sí. Hola, soy Martina. Todo muy interesante, me ha encantado tu charla. Lo que pasa es que ahora, bueno, estoy motivada, pero no sé cómo hacerlo porque yo no soy jugadora. ¿Por dónde empiezo? Sí. No soy jugadora, no juego. Entonces yo soy de estas que con el trivial me desmotivo, me dan igual los quesitos. Pero ¿Qué juego has escogido? ¿Cómo creo? Yo Monopoly. ¿De los 4 cuál has escogido? Monopoly. Dios, pobres alumnos. Vale, pues eso. Entonces, ¿cómo creo yo esas experiencias para los alumnos si yo no las he tenido? Sí, yo te diría, crea experiencias muy pequeñas. Muy pequeñas. Es decir, no vayamos a hacer grandes cosas. Prueba un día una clase. La segunda, una de las cosas que nos enseña la gamificación es que la vida del gamificador es muy dura. Tiene que jugar mucho y ver muchas películas y series. Y leer mucho. ¿Por qué? Porque la narrativa es un gran elemento para atrapar. Pero la otra cosa que nos enseña es que no todos sabemos de todo ni podemos saber de todo. Entonces te diría, ¿conoces a alguien que le guste jugar? Pues tú tienes claro tu contenido que quieres trabajar. Busca a alguien que le guste jugar y di, vamos a crear juntos una experiencia de juego para que este aprendizaje sea interesante. Al final, antes apelaban a Vygotsky, ¿no? El préstamo de cerebros. Voy a prestar el cerebro de la persona que juega, te presto para que te ayude a avanzar. Y esto es algo que yo me dedico habitualmente. Es decir, cuando te digo esto es que esta pregunta me la hacen habitualmente y en mi día a día acompaño muchos procesos de transformar experiencias de juego, de aula en juego. Y sobre todo la tercera cosa es, yo te recomendaría una cosa muy simple. Hay una web que se llama Gamifica tu aula. Es una web de profesores hipermotivados. Primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Son gente que tiene un grupo de Edmodo donde comparte un mundo de recursos print and play. Es decir, el recurso lo coges, lo transformas y lo pruebas. Y son gente que algunos de ellos están muy en el nivel 0, con lo cual prueban cosas muy simples que son muy fáciles de reproducir. También es la otra. No inventaremos de la nada. Empieza a copiar lo que otro ha hecho y te lo adaptas a tu contenido. Luego, solo una cosa, que habrá alumnos que son como yo, que no quieren seguir este ritmo, que no les... O sea, eso también he visto.
Sí. ¿Qué hago? Hay una cosa que también es muy importante cuando trabajamos con personas adultas, nuestros alumnos en la universidad son personas adultas, es que la experiencia que tenemos de juegos cada uno es no me hagas jugar. ¿Por qué? Porque la experiencia de juego normalmente ha sido humillante a lo largo de tu historia, ¿no? Con lo cual, por eso te diría cosas muy pequeñas y siempre respetando mucho el espacio de cada uno. A veces una cosa tan simple como lo que hemos hecho de haceros decir yeah, badam, bambu, nana, hemos dicho al principio, alguien decía, ¿tenemos que hacer esto? Bueno, cada uno lo ha dicho cuando ha querido, si lo ha visto necesario, si... Al final es hacer algo que sea no invasivo y acabarás descubriendo que los alumnos que no les gusta jugar, al final les gusta jugar mucho más de lo que nos pensamos. Pero de nuevo también es una curva de aprendizaje. Sí, yo te quería preguntar, porque cuando has hablado del tema de las prisiones, has dicho, me interesa sobre todo que vengan. En la universidad tenemos, por lo menos yo en clase tengo la experiencia de que los alumnos son alumnos adultos, la enseñanza no es obligatoria asistir a clase y la realidad es que tienes 40 matriculados y asisten 20. O hay días que 15 y hay días que 25, menos, pero desde sí. luego los 40 en clase, exceptuando, no sé, evaluaciones, actividades obligatorias de prácticas, no están en clase. Entonces, ¿cuál es el reto que tendría? O sea, si tienes alguna experiencia por el cual este tipo, que sepas, ¿no?, con números o estadísticas o experiencia, la que tú quieras, en el que digas, con este tipo de herramientas he conseguido que el 80% de los alumnos habitualmente vean los contenidos, están en clase, sigan la asignatura de una manera continua o si realmente esto es una utopía. No, yo te diría, cuando yo me planteé la asignatura, es cierto que mi asignatura es diseño de juegos, y es una asignatura muy especial. Y también mi asignatura como el juego como herramienta educativa en la educación social. La única cosa que me obsesionaba siempre es que los alumnos que han hecho el esfuerzo de estar a las 8:30 en un caso, a las 9 en otro, a puntuales en clase, sea porque vale la pena. Entonces, que encuentren el sentido, y por eso apelaba al primer elemento de la motivación intrínseca, y es, ¿qué sentido tiene que yo esté en clase? ¿Qué aprendizajes he hecho? Muchas veces es formularles la pregunta, hay una pregunta que a mí me gusta siempre, es ¿qué habéis aprendido hoy? Es algo que les pregunto habitualmente a mis alumnos. Un día, cuando un amigo me dice, la tradición judía, no sé si es la tradición, pero es igual, dice, ya no es tanto la pregunta ¿qué has aprendido hoy?, sino ¿qué te has preguntado hoy? Y mis alumnos, mis hijos llegan a casa y yo les pregunté, ¿qué os habéis preguntado hoy? Me dijeron, ¿con quién has hablado? Era la gran duda que tenían. Pero al final es esto, ¿soy capaz de provocar preguntas más que dar respuestas? Si soy capaz de provocar preguntas y sé que durante la clase se generan respuestas a estas preguntas, al final la asignatura se convierte en un gran ágora de preguntas que se van resolviendo entre todos. Mi experiencia, y te digo, mi experiencia es rara, pero diseño de juegos. Yo te diría que la participación en clase, si no raya al 100%, es el 99%. ¿Por qué? Porque saben que lo que están haciendo es aprender, ven cómo aprenden día a día, ven cómo sus juegos cada día son mejores. Y esto que sería tan evidente, dices, bueno, es la asignatura, en segundo, en tercero, eso no lo grabes ahora, en segundo, en tercero y en cuarto, ves que las clases no están tan llenas. Quizá la cuestión no es la asignatura, la cuestión es qué sentido le encuentran, qué utilidad le encuentran y cómo somos capaces de darles que se generen preguntas. Y las preguntas son muchísimas. Y los materiales que los alumnos generan en clase, me viene un alumno el otro día, me dice, me fui a Mallorca, participé en una jam y me llevé las cartas que hicimos en clase. Y mi juego mejoró gracias a lo que habíamos trabajado en clase. ¡Wow! Esto como profe a mí me motiva mucho, ¿no? Pero es un gran reto que tenemos. Es un gran reto que tenemos. Es el sentido de la actividad que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta más?